7 en punto de la mañana, ya está con nosotros el ministro para Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, a quien le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. Ministro, buenos días. Buenos días, hermano. Gracias por estar y abrir un espacio en su agenda, ministro, para atender además las inquietudes del pueblo venezolano. Hay mucho que comentar en materia económica, lo que expuso ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, ante la Asamblea Nacional. Pero antes de entrar con el tema económico, me gustaría su opinión como integrante del gabinete ejecutivo del presidente del gobierno, el presidente Nicolás Maduro, respecto a esta llamada masacre de Tumeremo, ministro. Ya se han confirmado por la propia fiscal general de la República que hay 17 personas fallecidas. Sin embargo, hoy en el diario La Voz, no sé si podemos tener por favor rápidamente la primera página del diario La Voz, porque el defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que pueden haber otras fosas comunes y no descartan que hayan más personas fallecidas en toda la región que circuncida Tumeremo y el resto del estado Bolívar. Sí, efectivamente, es una tragedia lo que ha ocurrido allí y lo estamos asociando a un hecho organizado de manera deliberada, además de crear una situación muy difícil y dura para los familiares de esas personas, para generar un clima que impacte muy negativamente en esa región del país. No puede ser coincidencia que hace pocos días se celebró uno de los actos económicos más importantes de la historia reciente del país, donde asistieron más de 130 compañías de todo el planeta, muy interesados en proyectos mineros sustentables en lo social, sustentables en lo ecológico, para la explotación en función del desarrollo del país de nuestros minerales. Y al poquísimo tiempo ocurre esto, una conmoción que está siendo utilizado, está siendo manipulado de una manera muy perversa por fuerzas de la oposición en esa región del país que están muy cuestionados éticamente, precisamente por sus vínculos con sectores mafiosos de estos grupos amponiles que se han dedicado a la minería ilegal y a la creación de sistemas delictivos. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Somos los más interesados en que eso se aclare y está igualmente sumamente claro, valga la redundancia, quienes se están aprovechando de ellos, que son precisamente los que están promoviendo ese tipo de acciones. Y en aras de aclararlo, ministro Faría, ¿cree que hubo negligencia, al menos en un principio, u omisión, por decirlo de alguna forma, de parte de algunos funcionarios del Estado venezolano, algunas autoridades regionales, como por ejemplo el gobernador del Estado Bolívar, que negó y dijo que eran falsas todas estas denuncias de personas desaparecidas o fallecidas? ¿Cree que allí hubo algo de negligencia por parte de las autoridades? Yo creo que tenemos que evaluar la rapidez. Fue casi en cuestión de unos cuantos días donde se encontraron las fosas, se fue a la investigación, se incorporaron las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estuvo el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, es decir, el Estado completo se desplegó para buscar cuál fue la razón de esta situación sumamente dolorosa para el país. Creo que debemos evaluar la eficiencia del Estado en ese sentido y no le tememos a la verdad, no le tememos a y vamos a combatir la demagogia barata con la cual se está jugando en este momento para generar más dolor en las familias venezolanas y sobre todo para proyectar una imagen muy negativa del país que ponga en tela de juicio la viabilidad de esos proyectos tan importantes para la nación. Le preguntaba por esa reacción inicial, por lo menos del gobernador Rangel Gómez, que escribió en su cuenta de Twitter, por ejemplo, que era falsa esta denuncia de personas desaparecidas y fallecidas en Tumeremo, y luego se comprobó ya y hasta el momento 17 personas fallecidas, certificado por el propio Ministerio Público. Tengo entendido que él va a dar una declaración y aclarará eso, pero en todo caso el Estado actúa a través de sus instituciones y sus instituciones son las que han conducido a aclarar pues esta situación hasta su último detalle, llegaremos nosotros. Entrando ya en materia económica, ministro Farías, ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, acudió ante el Parlamento Nacional para argumentar las razones por las cuales el Ejecutivo solicita una prórroga de 60 días para el decreto de emergencia económica. ¿Por qué prorrogar este decreto de emergencia económica que ya fue negado por la Asamblea Nacional? Nosotros partimos del hecho de que las causas
de ese decreto de emergencia siguen intactas. Estamos en una situación de crisis profunda en la sociedad venezolana. Hemos identificado 3 causas fundamentales: la caída brutal de los precios del petróleo, lo cual ha perturbado de una manera muy sensible el desarrollo de la economía y de la sociedad venezolana; los impactos de la desestabilización económica ocasionadas por acciones deliberadas en contra del país, lo hemos definido como guerra económica; y el agotamiento del modelo rentista, que es el sustento estructural y de fondo de ese proceso. Esas causas están allí, las manifestaciones son crudas, son reales, y lo que nos condujo a nosotros a presentar un decreto de emergencia que fue negado por la Asamblea Nacional. El punto de partida y la reflexión fundamental no es porque nosotros queremos ir nuevamente a la renovación de ese decreto de emergencia. La noticia fundamental, la reflexión más importante en este momento es por qué la Asamblea Nacional negó hace unos meses un decreto de emergencia que después ella misma, con sus decisiones, de una u otra manera, justifica. Ellos han dicho que estamos en una situación, esto sí es estrambótico, van al otro extremo, de crisis humanitaria, que hay una situación de crisis alimentaria, que hay una situación de crisis en términos de la medicina, pero niegan que hay una situación de emergencia. Lo niegan en el pasado precisamente para asumir su verdadero rol en el sistema y en el juego político actual del país, que no es otro que aplicar políticas y aplicar estrategias en el ámbito del ejercicio del poder en un espacio tan importante del Estado venezolano como es el poder público representado en el Parlamento, para torpedear y obstruir el desarrollo del país, de espaldas al país, en lugar de asumir responsabilidades hacia el pueblo venezolano, ponerse en sintonía con los grandes intereses del país y aportar elementos clave que desde allí lo pueden hacer para contribuir al desarrollo del país. Dicen, no, como nuestra posición fundamental es derrocar al presidente Nicolás Maduro, nos vamos a convertir en una especie de alcabala, en una especie de muro de contención de cualquier medida que pueda avanzar desde el Ejecutivo para desarrollar Pero el realmente país. usted Es cree que una se actitud obstruyó el decreto, perversa realmente, ministro, absolutamente perversa. ¿Usted cree que realmente se obstruyó el decreto? Porque en trató. términos prácticos, realmente, a pesar de que el Parlamento negó la aprobación de ese decreto de emergencia económica vía sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó aprobado y en plena vigencia, además, porque alegaron el incumplimiento de algunos laxos, etcétera, etcétera, y toda la diatriba legal que ha surgido respecto de esto. Pero el Tribunal Supremo de Venezuela, pues, le dio plena libertad y vigencia al decreto de emergencia económica, es decir, no quedó obstruido. No me refiero a lo que ocurrió realmente, me refiero al propósito y a la intención. Desarrollar políticas desde la Asamblea Nacional para impedir la estabilidad del país, para torpedear políticas en función del desarrollo nacional, no es viable, entre otras cosas porque el Estado en la Constitución está organizado de tal manera que garantiza equilibrios e impide desmanes y excesos por parte de algunos de los poderes públicos. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia actuó con una altísima responsabilidad y precisamente en sintonía con los grandes intereses del país. Yo lo que estoy observando es que la Asamblea Nacional está tratando de rectificar, no estoy diciendo que va a rectificar, de nuevo aquí, lo que ellos tratan de hacer para proyectar su posición ante la opinión pública y lo que realmente ocurre. Ellos trataron de torpedear, asumieron una posición muy radical, porque eso era lo que estaba de moda y eso es lo que querían proyectar, sacar a Maduro, lo habían dicho, en 6 meses sale Maduro. Si eso es así, tienen que negar todo lo que apunte a la recuperación del país. Como ellos no pudieron hacer eso, quedaron muy mal, desdibujados totalmente, como unos verdaderos irresponsables, como unos viciosos en el ejercicio del poder. Eso es lo que están, así mismo quedaron. Como ellos quedaron así, ellos tratan de rectificar, pero yo dudo, y voy a adelantar aquí una posición mía, personal. Por favor. Yo dudo que ellos estén a la altura del compromiso que tiene un poder público tan importante como es la Asamblea Nacional y aprueben un decreto de emergencia y mucho menos se incorporen
al gran movimiento que se está desarrollando en la sociedad venezolana para afrontar ese gran problema de la sociedad venezolana, que es la crisis económica. Ministro, tenemos que hacer solo un minuto, una pausa, pero le pregunto rápidamente antes de ir a la pausa, ¿cómo quedaría entonces el Ejecutivo con las decisiones que ha tomado o que piensa tomar en el marco de este decreto de emergencia económica, si el Parlamento, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, que puede o no prorrogar la aplicación de este decreto de emergencia económica, decide que no lo va a aprobar la prórroga por 60 días más? ¿Cómo quedará entonces la acción del Ejecutivo y del Gabinete Económico? No, yo preguntaría cómo va a quedar la Asamblea Nacional nuevamente fuera de orden, nuevamente a espaldas del país y nuevamente desnudo frente a la evaluación que hace el pueblo venezolano de qué es lo que tiene que hacer un poder público de esa naturaleza. Nosotros continuaremos. ¿Pero buscarían alguna alternativa vía TCJ para que se apruebe la extensión del decreto? Por supuesto, el decreto está en vigencia a pesar de la Asamblea Nacional. El país sigue. Nosotros seguimos con nuestras políticas, independientemente de que la Asamblea Nacional se quiera unir, sumar a este esfuerzo que nadie puede criticar. Lo que es absolutamente injustificable es que no se incorporen a este gran debate, a esta gran construcción colectiva de una estrategia y una política económica que apunte a superar las causas de la crisis económica. Legal, y nosotros continuaremos. Sí. El Tribunal Supremo de Justicia volverá a confirmar la vigencia de eso a través de la aprobación de la prórroga que está planteando el Ejecutivo Nacional. Es decir, eso ya se ha planteado, ya se ha discutido, que si la Asamblea decide no autorizar la aprobación del decreto de emergencia económica por 60 días más, el Tribunal Supremo de Justicia va entonces a darle validez a la extensión de esta prórroga. En política, los hechos y las experiencias históricas juegan un papel muy importante. Si se dio un trámite y trató de ser abordado en términos muy negativos, trató de ser saboteado a través de esa posición y fue ratificado por esa vía, esa será nuevamente la vía. Es un mecanismo constitucional. Las instituciones funcionan de esa manera. La Asamblea Nacional no tiene poder de veto para impedir que el Ejecutivo asuma su responsabilidad para proteger al pueblo frente a la crisis económica. 7:12 de la mañana. Vamos a ir a una pausa.